Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Biomédica. Mi nombre es Alejandro Moreno y el día de hoy tenemos un súper episodio preparado para todos ustedes donde hablaremos de tecnovigilancia. Y para ello, como siempre, amigos y amigas, traemos a la experta en el tema de tecnovigilancia, la ingeniera Emma Escandón. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es ella? Bueno, pues muy brevemente, Emma Escandón es ingeniera biomédica. Tan solo durante su estancia en la escuela hizo valiosas contribuciones al INCAN, modificando la unidad de cuidados intensivos y recuperación. Estuvo trabajando en áreas de cirugía de corazón abierto con el doctor Palacio Macedo en el Hospital Mosel. Además de contar con 5 años de experiencia en el CENETEC como subdirectora de Ingeniería Biomédica. Por supuesto, también trabajó en el Consejo de Salubridad General como subdirectora de cuadro básico de insumos del sector salud, además de que tiene una maestría en salud pública y actualmente trabaja en Boston Scientific. Así que, hermanos y hermanas, ella es Emma Escandón, la profesional que hoy nos va a acompañar en Tecnovigilancia, pero antes... le mando un saludo a mi súper tocayazo Alejandro Lozoya de Sistema Integral de Salud en Culiacán, Sinaloa. Sinaloa, esa tierra de mejor chilorio que jamás haya existido. Banda del podcast de Biomédica, por favor, invítenme a Sinaloa. Pero bueno, como todos ustedes ya lo vieron, soy Forever Gordo. Así que ya, sin más preámbulo, Ali, córrela, por favor. La tecnovigilancia es la seguridad de los dispositivos médicos en el área comercial, es decir, cuando están en uso. Es el poder garantizar que un dispositivo, cuando yo tengo un dispositivo médico y le hago un registro sanitario, yo pruebo por primera vez, sobre todo por primera vez, yo pruebo en una población limitada, porque es en un estudio que es seguro y efectivo. Es decir, son pruebas que pueden ir de 30 hasta 200, 300, 1000 gentes. Y aunque suene mucho, la población en México somos 120 millones de personas, ¿no? Y normalmente cuando se tiene una tecnología que se usa en la población abierta, estamos hablando de millones. Entonces, pues cuando yo pruebo algo, siempre lo pruebo con unos criterios de inclusión, unos criterios de exclusión. No puedo corroborar que toda la gente tenga todas las cosas, ¿no? O todas las movilidades. Y cuando sale al mundo real, que tú no tienes eso controlado, pues puede haber reacciones que tú no lo habías previsto, porque están con un nuevo esquema, con una gente que, por ejemplo, yo soy alérgica a antibióticos, que es alérgica a antibióticos que le puede hacer ciertas reacciones, ¿no? O por la comida o por 1000 cosas. Entonces, tú lo que pruebas es que efectivamente sirva para lo que es en las condiciones que te dijo el fabricante. Eso significa que sirve, que es eficaz. Y lo que hace el registro sanitario es que prueba que el riesgo, porque todo es una matriz de riesgos, es más seguro que se pueda comercializar por el bien que haces a la población que por el que no pueda funcionar o puedas tener un evento no previsto. Entonces, anteponerlo y no ponerlo, es mejor usarlo. Cuando tú sales a la población y tienes eventos adversos, que eso es tecnovigilancia, tú lo resumes, tú ves si esos eventos fueron los que tú previstes en tus estudios. Es decir, si yo te dije en 100 pacientes va a funcionar en 90, yo veo todos los eventos adversos en los que no funcionó, y de cada 100 pacientes ahí me llegan 10 que no funcionó, pues está de acuerdo a lo que tú me dijiste. Pero si ya hay 11, entonces ya no está de acuerdo. Eso es la tecnovigilancia. Poder regresar esos eventos adversos, regresarlo a vivir con tu modelo de riesgo y que yo vea como autoridad si sigue siendo seguro para poderse seguir comercializando y vendiendo y usando con los pacientes o con la población en general. No sé si me expliqué. Te explicaste muy claramente y creo que así como tú lo planteas es muy fácil de entender, pero también me gustaría que pudieras ahondar un poquito en la historia de la tecnovigilancia, sobre todo en México. A lo mejor, sí, de lo general a lo particular, un poquito de la historia de esto en el mundo y cómo y por qué es que llega a México, ¿no? Mira, en los 60, 70 se da un fenómeno
con un medicamento. La gente que estaba embarazada y tenía agruras, tomó un medicamento que le quitaba las agruras. Fue por los 60, por ahí. Cuando nacieron los niños, se dieron cuenta que nacieron con mutaciones, principalmente en Alemania. Nacían sin brazos, sin piernas, alterados. Eso fue el inicio de la farmacovigilancia. Es decir, el efecto no deseado de un fármaco que te quitaba una molestia, que era una agrura, pero tenía una consecuencia, pues, en un feto, ¿no? ¿Y quién lo tomaba? Pues, ¿para quién era? Para las personas que estaban embarazadas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a ver que podíamos tener unos efectos colaterales, que curábamos unas cosas y empeorábamos otras. Otro de ello puedes ver, hay efectos que no siempre son contrarios, que pueden ser beneficiosos, ¿no? Como la aspirina. Cuando salió la aspirina, ¿no? Era algo que te servía para quitar el dolor y pues es el mejor anticoagulante que existe, el dolor de cabeza. Entonces, un efecto que sí te sirve, te quita el dolor, ¿no? Te sientes mejor, pero como anticoagulante es maravilloso. Entonces, esto es lo que te da, ¿no? El poder seguir tú en el mundo real, eso que tú hiciste y poder tomar la data real para verte cómo está. Y eso lo estamos viendo ahorita muy claro en los tiempos COVID, ¿no? En donde lo estamos teniendo, lo estamos usando y nos falta tiempo para ver las cosas. ¿Qué pasó ahí? En los 60s, cuando pasó esto, se hizo toda la farmacovigilancia y todo un movimiento para poder registrar los eventos adversos, poderlos clasificar y poderles dar seguimiento. Y yo me puedo quejar, o sea, yo te puedo decir que algo no funciona, pero te puedo decir, oye, Alex, lo que tú me dijiste no funciona para nada. O te puedo decir, Alex, el lote 3 del número de inventario 22 no me está de la marca 33 tuvo una reacción en la piel cuando yo lo tomé a la tercera, cuando yo me lo puse a la tercera vez, ¿sí? Entonces, los dos están diciendo que no funcionan, pero la información es totalmente diferente. Así se clasifican los eventos o incidentes adversos, ¿sí? Con la cantidad de información que te dan. Entonces empezó ello y se empezó a pulir sobre las reformas y los formatos, ¿no? En México ocurrió un fenómeno en 1910 que fueron con los implantes mamarios. En Francia, una empresa que se llamaba PIP fabricaba implantes mamarios con silicón grado médico a nivel mundial, importaba en todo el mundo. Por alguna condición, digamos que minimización de costos, se cambió el silicón de ser grado médico a ser silicón comercial, con una pequeña diferencia. El grado médico duraba, o sea, la dureza, el peso y la concesión en donde estaban, los implantes se tenían que sustituir a los 10 años, porque si no se corrían el riesgo de poderse quebrar. Esa era su eficacia, su horizonte temporal y bajo esas condiciones. Con estos implantes se presentaban las rupturas a los 3 años y las infiltraciones se daban. Hasta el día de hoy, si ustedes buscan este tipo en PubMed o cualquier revista indexada, van a ver que tiene relaciones con cáncer, con la gente. ¿Qué fue lo que pasó en Francia? La empresa estaba en más de 56 lugares alrededor del mundo, empezaron las demandas. En Francia, que era el país de origen, ahí el gobierno, o sea, la medida de la seguridad social es pública, ¿no? Dijo que era, o sea, la empresa quebró, ¿no? La empresa quebró ante todas las demandas que tenía que poner y lo que hizo el gobierno fue asumir eso. Entonces decidió que a todas las personas que les había hecho implante les iba a hacer la sustitución, pero había un detalle, tenía la trazabilidad de los implantes. Es decir, cada implante en el expediente con la persona sabía que estaba, yo podía saber a qué personas les había puesto esos implantes que habían tenido el problema, de los lotes y del número, ¿están de acuerdo? Y les podía hablar y contactar. Cuando llegó a México, para empezar, la empresa desapareció, ¿no? Sí. Entonces, pues, anda, vete. Y el segundo detalle fue, ¿y dónde buscamos a la gente? La gente no tenía
no era forzoso por ley tener que poner este registro. Entonces, hoy por hoy, si ustedes buscan en todos los expedientes, los implantes tienen un número de registro y lo tenemos que registrar y reportar. Y ese seguimiento se empezó a dar. En el 2005, yo regreso a trabajar en el 2006 al CENETEC como subdirectora de Ingeniería Biomédica. Y ahí el CENETEC es centro colaborador de la OMS. Y una de las funciones que tenía era asesorar en tema de dispositivos médicos a COFEPRIS. Entonces yo iba representando a CENETEC, a estas, de aquella se llamaba GHTF, Global Harmonization Task Force. ¿Ok? Esto fue un movimiento que nació a finales de los 90s, en donde la industria hablaba con las autoridades para ver la legislación de dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque cada país pedía las mismas cosas de forma totalmente diferente, pero era la misma información. Entonces, la industria tenía que gastar en hacer lo mismo 3 veces y eso incrementaba los tiempos para poderlos comercializar y los costos para poderlos comercializar. Entonces, pues, y estaban pidiendo lo mismo. Entonces, lo que empezaron fue a hablar con las autoridades y decir, a ver, ¿qué es lo que tú me quieres pedir? ¿No? ¿Qué es lo que tú me quieres pedir? Esto existe. En México, en Latinoamérica, lo que existía más y sigue existiendo es que te pedían cosas que aplicaban a farma, ¿sí? Porque como comentamos, la farma se empezó a regular, en los 60 se empezó a tener más regulada, ¿sí? Y los dispositivos fueron más tarde. Estamos hablando de la época de los 90 a nivel internacional, que llegó a México a los 2005, ¿no? Pero empezaba. O sea, de ahí ya había más regulación porque ya habíamos visto que había trazabilidad, pero empezó después. Entonces, te pedían cosas que a farma que no venía. Por ejemplo, la estabilidad. Pues qué gusto, ¿no? A ver, tú dime a las cuántas veces se rompe. Digo, pues a mí no me importa si se rompe a las 90 o a las 100. Si se rompe, se rompió, no me sirve. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, todo ese tipo de pruebas se empezaron a cambiar y a hacer de acuerdo a la intención de uso de los dispositivos médicos. Y para eso estaba este grupo que se llamaba GHTF, Global Harmonization Task Force, en la cual medía 5 cosas. Primero, ustedes saben que el universo de los dispositivos médicos es grandísimo. Entonces, primero ponernos de acuerdo en el nombre. Segundo, era tecnovigilancia, o sea, la seguridad después de que estuviera comercializado. El tercero era las auditorías de las fábricas. Las fábricas, cuando ustedes hacen las líneas de producción, hay una cosa que se llama calidad, que es cuando está saliendo mal todo el lote y la producción, entonces se va para atrás, o puede ser un error aislado, que es cuando son pruebas de tecnovigilancia, ¿sí? O sea, cuando es una cosa aislada. El cuarto era la evaluación de tecnologías sanitarias. Ese era el quinto. Y el cuarto era las auditorías, porque tú tienes un sistema de calidad en el cual yo te doy que los dispositivos se hacen de una forma estandarizada. Hoy es la ISO 13485, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y en México es la 241, que es buenas prácticas de manufactura en México, ¿sí? Y la auditoría es preparar a los auditores para que te puedan hacer correctamente la evaluación de tu fábrica, que lo estás haciendo de forma adecuada, de tu almacén, porque los almacenes tienen que tener condiciones de temperatura y las condiciones de almacenaje para que se mantenga las intenciones de uso eficaces de acuerdo a lo que fue autorizado, ¿sí? El grupo 2 era todo esto de tecnovigilancia. Entonces, yo iba con la autoridad en México y mi responsabilidad era poderlos asesorar para que entendieran la diferencia en dispositivos médicos y no aplicaran lo de farma. Te estoy hablando en el 2006. En el 2006, todavía los registros, fue cuando empezó a ponerse, en 2005 hasta el 2005 el registro de dispositivos médicos no tenía fin, ni el de farma. Se empezó a cambiar a 5 años en el 2005. Desde 2005, todos los que te daban vigente tenían una duración de 5 años y podías tener derecho a una renovación. Entonces, y estaba condicionado, en el 2007 salió condicionado a que tuvieras, o sea, lo podías renovar siempre y cuando
tú tuvieras un historial de no eventos adversos, o sea, de tecnovigilancia. Entonces era muy importante cuando empezamos en el 2006 que ellos estuvieran conscientes y implantado la tecnovigilancia en México, porque en el 2010 tenían que dar esa renovación y les iban a pedir eso. Al principio salió como un escrito libre, pero pues no teníamos ni idea de qué era. ¿Sí vamos? No tenía ni ley, no había una norma, no había una referencia, no había nada. Yo estuve en el CENETEC hasta el 2011, estuve siempre en este grupo de trabajo representando a la OMS y como colaborar en ese punto en específico. Logramos que las alertas se hacían a nivel internacional y en México se hacía el reporte y se entregaba al Consejo de Salubridad. De hecho, en el área que yo presidía era donde se hacía desde antes de que yo empezara, ¿sí? Todas las alertas de dispositivos médicos y las críticas se separaban y se notificaban tanto al IMSS como a todas las autoridades de gobierno para que ellos lo supieran y no lo adquirieran, ¿no? Si tuviera algún problema o pidieran la solvencia que tenía eso, porque había cosas que se retiraban del mercado. Entonces lo teníamos que dar a conocer para que eso ya no pudiera entrar al país. Era parte de las funciones. Cuando yo me salgo en el 2011 para acabar de trabajar, de aquello estaba la química Becerril como la responsable de farmacovigilancia y la titular de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Entonces me dice, ¿se acuerdan que yo les dije que en el 2009 empezó este problema? Al 2010 pues ya era un tema, ¿no? Y eso se puso como antecedente cuando lo empezamos a tratar, yo todavía en el CENETEC, fuimos con COFEPRIS y ante este incidente se logró que se avanzara en esta normatividad, que había un proyecto de norma desde el 2005, antes de que yo entrara, ¿sí? Al CENETEC. Entonces se empezó a trabajar en ella y en actualizarla. Entonces se empezó a actualizar, se hizo la propuesta y yo me quedaba asesorando a la química Becerril. Yo renuncio en el 2011 y a mí me dan un nombramiento como asesor de la farmacopea de Estados Unidos mexicanos para poder trabajar en el tema de tecnovigilancia y sigo trabajando porque era, pues, ¿cómo vas a ayudar al gobierno si no estás en el gobierno? Sí me explicó, antes era mi razón de ser, pero ahora pues yo estaba estudiando, o sea, no había relación. Y cuando me dice, ya hay una estructura, yo ya estoy en Pricewaterhouse, o sea, yo ya estoy en mi siguiente trabajo. Acabo de entrar y me dice, ya hay una estructura. ¿A quién contratamos para tecnovigilancia? Y Lorena Garza Allende, yo había conocido su trabajo impecable cuando estaba en el CENETEC. Ella trabajaba por asesorías también en el CENETEC. Ella estuvo antes que yo, dejó de trabajar y se puso como freelance. Entonces me habla la química Becerril y me dice, ya tenemos una plaza para farmacovigilancia. ¿Tienes a alguien que pueda cumplir ese perfil? ¿No? O sea, ¿a quién ponemos? Y dijimos, pues a Lorena Garza. Lorena, en aquel preciso momento, porque la vida es muy, muy simpática, ¿no? Ella empezaba y quería buscar algo más, en vez de estar como consultora, estaba buscando algo fijo. Entonces me acababa de llevar su currículum, ¿no? Aparte de ser una muy buena amiga, ella estaba ahí, ella empezó en COFEPRIS como verificadora y hacía registros sanitarios, entonces conocía perfectamente lo que era. Ella había participado en la GHTF, había participado en CENETEC, conocía maravillosamente qué era la tecnovigilancia, entonces tranquilamente ella empezó en tecnovigilancia. Entonces empezamos con, la norma ya estaba, ya se publicó en el 2012 para implementar, tuvo un periodo transmisorio de 6 meses, y aquí hay un dato curioso. Ustedes van a ver en cualquier lugar que son los eventos adversos. Y en México los eventos adversos son atribuibles a farmacovigilancia, ¿sí? No a tecnovigilancia. ¿Y ustedes saben por qué? No sabemos, pero platícanos. Suéltanos toda la sopa. Porque el comisionado federal que estaba en aquel momento dijo que eventos son de farma. No puede ser el mismo nombre de dispositivos médicos. Entonces, incidentes le pareció un nombre adecuado y pues si eso era la única barrera entre que se publicara, incidentes era. Entonces, por eso nosotros somos diferentes en todo el mundo, nos llamamos incidentes adversos en vez de eventos adversos. ¿Se acuerdan cuando yo les conté de la tecnovigilancia que les decía que era una matriz de riesgo? Y que en esa matriz de riesgo había unos que eran bajo los que yo había visto en mis estudios. ¿Sí? Sí, claro. Eso se llaman
incidentes adversos previstos, ¿no? Previstos y no previstos. ¿Por qué creen que sea un incidente adverso? Un incidente es algo no deseado, ¿están de acuerdo? Igual que un evento. Y adverso es porque es contrario a lo que yo había dicho. Entonces, ese es el nombre por eso es un incidente adverso, porque es adverso a lo que debería de ser. Entonces, algo no previsto que te hace, o sea, es adverso, no te hace bien. Entonces, hay unos que son los previstos, los no previstos, ¿sí? Entonces, yo usuario, llámese usuario, prestador de servicios, paciente, familiar de paciente, fabricante, ¿no? Yo no sé, o sea, el fabricante es el único que sabe esa matriz y la autoridad que revisó el expediente, ¿están de acuerdo? Y el que más sabe de su producto, pues es el que lo fabrica. Acuérdense que en dispositivos médicos tenemos más de 100,000 tecnologías, o sea, más, ¿no? Entonces, un hospital tiene 5,000 tecnologías esenciales. Entonces, es un universo impresionante, y no le estoy hablando de uno de alta especialidad, ¿no? Entonces, es muchísima la información que manejas, ¿no? Entre 3,000 y 5,000. Entonces, bueno, cuando tú tienes los siguientes criterios, es previsto, es que tú ya sabías que estaba, incidente previsto. Entonces, ¿qué hago? ¿Esto pasó? ¿Yo lo había notificado? Sí. ¿Está dentro de mis estadísticas? Ah, es esperado. Ah, no es esperado, esto lo tengo que notificar. ¿De acuerdo? Es un incidente no previsto, claro que lo tengo que notificar, porque no sé el daño. Si hace un daño mínimo a la salud, pues no pasa nada. Pero ¿qué pasa si de eso, y eso no pasa nada, tiene una cosa tricky y ahorita la vamos a ver? Si es algo que pone en peligro mi vida o me mata, pues claro que lo tengo que notificar y tiene que ser rapidísimo, ¿están de acuerdo? Piensen. Sí. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, pensemos todos en una prótesis. Yo tengo el cemento de una prótesis y se me despega y tengo 90 años. Pues me voy a caer y me puedo morir. Entonces es un incidente que puede ser grave, ¿estamos de acuerdo? Sí, por todos los factores que influyen, la edad, el desprendimiento de partículas que pueden viajar a través de torrente sanguíneo, a través del cuerpo. Sí, es todo un tema y sí, claro, debemos de estar al pendientes de todo eso. Entonces eso lo tienes que reportar rápido. Ahora imagínate que es un marcapasos. No, pues ya te moriste, hijo. De aquí a que te diste cuenta, pues es regresiva, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí. Ahora, ¿qué pasa si es un ventilador? Pues es un soporte de vida que igual me da chance de hacer algo, pero te puede dejar con problemas de falta de oxigenación, ¿no? Al cerebro puedes tener unas condiciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es un curita que no pega bien? Pues nada. Pero ¿qué pasa cuando es un curita que pega demasiado y la persona en la que lo vas a poner es una persona de 70 años que es diabético, que su piel ya está deshidratada y que 70 no, pero ¿qué tal que sea 80 años? Que le das, su piel es muy, muy delgada y que le vas a levantar la piel. Te puedes generar una escara que igual no se puede comer. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso siempre es dependiendo de. Sí te entiendo completamente en cuanto a los incidentes. Entonces, podemos rápidamente para la comunidad, para dejarlo bien en claro, hay dos tipos, previstos y no previstos. Exactamente. Y dentro de esos equipos que a lo mejor nosotros pudiéramos clasificar como obvios, como equipos de soporte vital, como bien lo mencionabas, como pueden ser los ventiladores, pues a lo mejor es sobre lo que los biomédicos más se irían sobre la tecnovigilancia, ¿verdad? Entonces, ahorita en este momento nos estás mencionando otros dispositivos que a veces a lo mejor tal vez por obviedad, que la obviedad causa ceguera, podríamos no reportar, como tú bien lo mencionas, un curita pareciera muy inofensivo, pero así como tú pones este ejemplo de la persona que tiene diabetes, pues sabemos que su cicatrización, pues no es buena y pues esto puede desencadenar, otros factores de riesgo para esa persona. Entonces, ahorita justo que estás mencionando esta parte de este tipo de equipos, tenemos una pregunta de una chica de la comunidad que tiene justo problemas en este tipo de dispositivos en cuanto a la tecnovigilancia en el hospital en el que ella está. Ella nos menciona, por ejemplo,
que sus KN95, que Ujú. como bien lo sabes, pues se están usando ahorita para esto del COVID-19, para las áreas COVID, y dice que, pues es que dice, oye Alex, es que yo compro con proveedores que están en regla, y recibo muchos reportes de las enfermeras, de los doctores, que se intentan poner la mascarilla, el cubrebocas y se rompe el Mm. elástico. Entonces, en este sentido, ¿cómo se hace la tecnovigilancia de este tipo de dispositivos? O sea, ¿de verdad esto se Sí, reporta a Cofepris o se reporta al fabricante? es que se reporta a los dos. Mira, tú como autoridad, la tecnovigilancia es un empoderamiento que tenemos todos. Empoderamiento para que si esto no sirve en el país, deje de comercializarse en el país. Ese es el fin último de la tecnovigilancia. Y lo que buscas es que sea seguro y efectivo. Tú lo reportas al fabricante y lo reportas a la autoridad sanitaria de forma paralela. De hecho, te metes a la página de Cofepris y tú tecleas en Google Tecnovigilancia, reporte de Tecnovigilancia, te aparece la página de Cofepris y ahí tienes 3 tipos de reporte, dependiendo quién eres, si eres un fabricante, si eres personal de salud o si eres un usuario. Está para todo, toda la población puede reportar. ¿Por qué hay diferentes cosas? Porque dependiendo de lo que tú eres, lo que te van a preguntar. Tú como fabricante, Claro, pues vas a saber el marca, modelo, todo, ¿no? Y la situación, me vas a poder dar, pues, más detalle. Tú como usuario de salud, también me vas a poder más dar detalles de las reacciones de la persona, cómo estuvo. Tú como usuario, pues vas a decir lo que sabes, ¿no? Casi no vas a saber del fabricante, vas a ver cómo está. Tú normalmente no ves el registro sanitario, ni lo pides para autorizarlo, ¿no? Entonces, dependiendo sí, quién ujú. sea la información que te da. Entonces, ¿qué haces? Tú te metes ahí y levantas tu reporte y tú das el nombre, todas las características. Es muy importante que tú tengas el lote, el número, el fabricante, ¿sí? Y no sé, los N45 tienen fecha de caducidad. Te puedo decir que una razón que puede ser son las formas de almacenaje. Los N45 son una barrera física. Entonces tienen una temperatura máxima a la que la puedes poner, porque la tela, como todo, cuando tú lo pones a mucho calor, se dispersa, ¿sí? Imagínate que esta es mi textura, se va haciendo los cuadritos más grandes. Entonces la barrera física, pues, va a bajar, ¿sí? O sea, ¿por qué es un Claro. N45? Porque son microfibras que no te dejan más de 0.03 micras, ¿no? Entonces, si tú le pones en calor, eso se va a dilatar. Puede ser que en donde esté puesto estoy pensando, el elástico, lo que sea, esté en malas condiciones en condiciones de alta temperatura y entonces eso haga que se salga. Podría ser, ¿no? No Ok. lo sé, no conozco más detalles, pero ellos lo pueden verificar, pueden hacer el reporte, lo comunicas paralelamente al fabricante. De hecho, debería de ir a Tecnovigilancia, a Cofepris y al fabricante. Cofepris va a notificar al fabricante si tiene suficientes reportes de los mismos lugares. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un reporte contigo, Alex, pero haz de cuenta que lo pongo con Mariana, con otro compañero tuyo y conmigo, ¿sí? El mismo fabricante. Y el único Sí. que tiene el mismo dispositivo, las mismas cantidades, el mismo uso. El único con el que tiene problema es contigo. ¿Tú crees que ese dispositivo, lo más probable es que sea algo que tú estás haciendo en tu hospital que no sea común a los otros 3? Entonces, a la autoridad lo que empieza es a juntar toda esa información y empieza a ver, no importa quién lo haga, primero es la persona, ¿estás de acuerdo? Después es el Sí, de lugar, acuerdo. de ahí te vas al estado, de ahí el estado te vas a la institución, o sea, y entonces contra más vas poniendo, estás viendo, este es un tema que es de todos. Es por eso que debemos de reportar, porque si no la autoridad no se entera. Y yo como Es que es bien fabricante, ¿qué importante. hago? Yo te lo agradezco, porque la mejor forma que yo puedo hacer es, si tú me reportas a mí, estoy viendo que algo falla con mi dispositivo, lo puedo arreglar más rápido, lo voy a hacer más seguro y más efectivo y voy a poderlo seguir comercializando. Entonces, para mí eso es una innovación, es algo que necesita mejorarse. Es invaluable esos reportes como fabricante, porque nos Sí, ayuda a ser mejores.
Y sí es bien importante, como tú lo dices, reportarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es que yo me pongo en mi lugar no de ingeniero biomédico, sino como civil. Si yo compro un cubrebocas, y se me rompe, digo, pues se rompió, estaba chafita, pues. Y regularmente no reportamos este tipo de incidentes. Lo vemos simplemente como, una falla, pues me tocó el malo, ¿no? Pero en este caso, bueno, la compañera, así como tú no lo mencionas, pues es importante que haga este reporte tan rápido sea posible. Ahorita tú ya nos mencionaste, en la página de Cofepris hay 3 tipos de formatos de reporte, por así los podríamos llamar, Emma, Sí. en el que hay que hacer pues el proceso correspondiente. Ahora, esta misma compañera me Te voy a pregunta. decir nada más una cosa antes de empezar. Lo primero que yo tengo que asegurar es que yo no haga un mal uso. ¿Por Totalmente de qué? acuerdo. Porque si es para un solo uso, yo lo estoy lavando, pues ya no está en las condiciones que lo hizo el fabricante. Yo lo estoy usando Claro, para un solo uso y quiero que me dure 100 veces. Pues no, está fabricado para un solo uso. Las condiciones de calidad es para un solo uso. Y, por sí, en ese ejemplo, sentido, si yo tengo un cubrebocas N95 para uso en un hospital y lo uso en una construcción y pienso que no me entre el polvo, pues tampoco es opción, porque está para el aire normal, no está para un ambiente cargado de demasiadas partículas que te pueden perforar. ¿Sí? No sé si me explico, por eso usas otro tipo de cámara. Entonces, es muy importante, antes que nada, estar asegurados que lo usamos de la forma correcta, de acuerdo a la intención de uso del fabricante. Esa es la primeritita. sí, seguir como una serie de pasos antes de hacer este reporte y estar completamente de acuerdo, así como tú lo mencionas, de que la falla no es mía, ¿no? Porque incluso hasta qué pena, la verdad. Por último, de la Porque pregunta qué que nos hace pena. esta compañera, no, pues imagínate qué pena ir a reportar algo porque aparentemente no funciona y resulta que soy yo el que no lo está usando bien. No pasa nada, luego no te das cuenta. Puede ser, no creas que qué pena. Hay muchos reportes que se dan y es que tú lees el instructivo y entiendes una cosa y es que el reporte no era claro. Igual es en el Mm, español, pero es en el español de otro país que esa palabra significa otra cosa. Entonces tiene un contexto diferente. Hacer un manual es de las cosas más comunes y más difíciles que existen. Es el que te entienda el de al lado de la forma sencilla y clara para que siguiendo los mismos pasos que tú le estás diciendo lleguemos al mismo resultado. qué interesante. A ver, nos hacen esta pregunta. Dice, estoy en un hospital donde algunos de los equipos ya son muy viejos, pero muy viejos. Me dice, tengo miedo de que fallen y que eso genere problemas. Pero como tal, pues los equipos no han fallado. ¿Qué se hace en ese tipo de situaciones, Emma? Bueno, eso no es tecnovigilancia. Todos los dispositivos médicos tienen una vida, ¿no? Entonces entran en desuso o por una innovación o porque se acabó la tecnología. Mientras el fabricante venda las refacciones de que garanticen que pueden ser compatibles, adelante, ellos tienen por obligación notificarlos 5 años antes a la autoridad de que se van a descontinuar. Entonces, pues te lo tiene que decir, ¿no? O sea, la autoridad lo sabe, la autoridad es la que te emitió el registro, o el Consejo de Salubridad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Nuestra realidad en nuestro país es que igual encontramos cosas maravillosas de microscopios de más de 30 años que siguen funcionando de la forma adecuada, ¿no? Sí, Entonces, pues ese es el milagro que hacemos los ingenieros biomédicos, que podemos seguir poniendo las piezas y que esté. Ya hay cosas que, dependiendo del tipo de tecnología, sí puede o no poner, y el único tema es las refacciones que puedan estar y las condiciones que puedan estar, ¿no? ¿Por qué las condiciones? Porque cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, la variación uno de los graves problemas que teníamos era la variación de la corriente eléctrica, que no era 127 volts más menos 10, ¿no? Era más menos 50% y bueno, ¿no? El regulador, si no lo tenías, bye, ¿no? Entonces, esta sigue siendo una realidad en varias partes que no tienen en zonas urbanas, ¿no? O en zonas rurales, no es lo mismo en uno que en otro. Puede cambiar en tu mismo ecosistema que tú tengas radiación o que no tengas radiación, el sistema, que yo tenga un capacitador, que yo tenga vibraciones. Por ejemplo, puedo tener un microscopio de investigación, un microscopio, y al lado estoy en un hospital y decidieron hacer una modificación y pues me pusieron al lado las lavadoras, ¿no? Y pues vibra el piso. Y si vibra el piso, ¿qué creen que pase con los microscopios? Y cuando los que son de alta pues precisión, se desnivela. pues tú me lo dijiste. Entonces, es tan variado
tan variado el mundo. Tú tienes que ver, el dispositivo tiene un ecosistema que tiene que ver instalaciones, ¿no? Agua, luz, temperatura, humedad relativa, también radiación, ¿no? No sé, campo magnético, si estás hablando con una resonancia. Y de ahí, el personal que lo usa, ¿no? La mayoría de los accidentes en los hospitales se llaman café accidentes, ¿no? Vas con tu café, se te cae y bye, ¿no? Igual que en las computadoras, ¿no? El agua. Entonces, es tan variado. Estoy aquí en la página de COFEPRIS y se llama Titulares de Registro Sanitario, Profesionales de la Salud, Usuarios y o Pacientes. Tal cual puse en Google, Tecnovigilancia Reporte, y así sale. Reporte de incidentes adversos para el uso de dispositivos médicos. Se puede hacer a través del sistema en línea de notificación de incidentes adversos de dispositivos médicos, en el cual podrá acceder los participantes a la tecnovigilancia en México. Y la tecnovigilancia somos todos, todos. Mi mamá también, que no sabe nada de dispositivos médicos. ¿Los usa? Usa, por ejemplo, el baumanómetro, oxímetro. Si le falla, ella puede hacer un reporte, ella puede reportar. La tecnovigilancia somos todos. Si ella no lo hace, lo haces tú por ella, lo hace el vecino. Pero la tecnovigilancia somos todos. La verdad es que yo creo que esto es un conocimiento que no tiene la población en general. Nosotros somos un nicho súper específico, Emma, de profesionales de la salud. Yo no veo a un doctor ahí por la calle que es como porque pues, yo creo que más gente conoce doctores que ingenieros biomédicos, y yo no veo que los doctores digan, si esto le falla, si esto le llega a fallar, repórtenlo en la COFEPRIS. Sin embargo, yo creo que esto sí debería ser un conocimiento de dominio público, el poder reportar los dispositivos médicos. Yo hasta me atrevería a decir que debería estar incluido en la educación básica. Más en este tiempo de pandemia, debería de. De hecho, hasta te puedo decir que cuando tú vas a un doctor y te dice, este medicamento le puedes dar granitos o sentirse mal, un poco de temperatura, no se asuste, es normal. Eso lo debes de reportar. Porque eso es la matriz de riesgos, que son los eventos esperados, y que si lo reportamos, vemos que de 100, ¿no? Está esperado en que en 50 les dé, pues perfecto, en 50 les da. Pero si les da en 51, no es tan seguro como dijeron. ¿Sí me explicó? Sí, completamente. Ahorita que ya tocamos este tema, a ver, permíteme un poquito para aclarar mis ideas. Yo lo que me salté, porque empecé en un tema y acabé en otro. Estábamos esperando la historia de la tecnovigilancia, y entonces empecé con Lorena Garza, me salían cómo se había ella sido de registro sanitario, y después la Química Becerril abrió la plaza y la contrató. Y ese fue el inicio de la tecnovigilancia en México, 2012. Y ya que estamos en eso, yo había encontrado que existe algo que se llama Centros Estatales de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Sí. ¿Qué son estos organismos y cuál es la relación con COFEPRIS? Mira, tú cuando tienes a COFEPRIS son 5. La comisión es una comisión para la protección de riesgo sanitario, ¿no? Comisión Federal para la Protección de Riesgo Sanitario. Federal, es decir, que regula, o sea, está en México y es para todos, son los lineamientos para todos. Cada estado tiene su COFEPRIS, ¿ok? Que no se llama COFEPRIS propiamente, COESPRIS, ¿ok? ¿Sí? Que son las comisiones estatales que se rige COFEPRIS. Se dan cuenta que son sus brazos. ¿Se acuerdan que yo les empecé a decir cómo empiezan los reportes? ¿No? Entonces tú empiezas en hospitales y hay una cobertura geográfica, ¿no? Entonces, si en todos los estados estás teniendo lo mismo, pues ahí tienes un tema. El detalle de COFEPRIS es que estás hasta arriba. Tú te das cuenta que estás en el 5º piso, ¿no? Sí. Tienes todo el panorama de toda la República, pero no tienes la profundidad del detalle de lo que pasa en el suelo, ¿sí? Pero si hay un accidente, claro que lo ves de arriba. ¿Sí me explicó? Entonces, sí, lo que tú ves de arriba, si tú estás abajo, nada más ves este accidente, pero si tú estás arriba, tú ves todos los accidentes. Entonces, dependiendo del lugar donde estés, la diferencia es visión que estás haciendo. Entonces,
Cada COFEPRIS bueno, la COFEPRIS actualmente, como está concebida, porque acuérdense que estamos en cambios regulatorios, tiene 5 comisiones. Comisión de Evidencia de Manejo de Riesgos, Fomento Sanitario, Autorización Sanitaria, Operación Sanitario y Control Analítico y Ampliación de Cobertura. Es decir, control analítico de ampliación es donde yo hago todas las pruebas de calidad. Eso principalmente se hace para farma. Para dispositivos existen para las jeringas y algunas pruebas especializadas y ahora con la nueva estructura se está impulsando un poco más, pero es donde se hacen las pruebas. ¿Qué pruebas hago? Las que te dice la farmacopea. La farmacopea te da las pruebas de la calidad, ¿sí? De los fármacos y hay una parte de dispositivos. Son pocos, pero existe algo, ¿ok? Está la de operación sanitaria. ¿Qué hace operación sanitaria? Pues las autoridades a cómo está operando las fábricas, ¿sí? Y los almacenajes y demás. Autorización sanitaria. ¿Qué va a hacer autorización sanitaria? Ellos lo que te hacen es los registros sanitarios. Acuérdense que COFEPRIS no nada más para dispositivos médicos, es para todo. ¿Ok? Después está el fomento sanitario, que es todo aquello que sea capacitación, relación, ¿sí? Y el último, que es evidencia y manejo de riesgos, que ahí es donde se ve tecnovigilancia. Pero se ve tecnovigilancia, farmacovigilancia, hasta los mares que tienen la plaga de quién sabe qué, ¿sí? Todo lo que son riesgos que puedan afectar al ser humano. O sea, de todo, ¿sí? Está muy claro. Yo pensaba que la COFEPRIS únicamente aplicada como a esta parte de la salud, pero así como tú lo dices, riesgo humano. De hecho, ¿sí es en la salud? De hecho, la COFEPRIS incluso emite alertas sobre alimentos. Y de hecho, creo que cuando entras a su página puedes encontrar ahí, pues el tal cereal de tal lote que se distribuyó en Monterrey, por ejemplo. Cuidado porque está cargado con E. coli, por ejemplo. Eso es algo que yo he visto que se hace mucho. Incluso emite alertas por vacunas falsas, ¿no? Que están vendiendo, por ejemplo, me aparece la vez que yo lo revisé, que estaban creo que vendiendo a privado y ahorita se supone que no está autorizado. Y de todo eso se encarga COFEPRIS. Ahora, en cuanto a equipos médicos, porque como ese es nuestro nicho. Somos muy biomédicos aquí, hay ciertas prácticas que se llevan a cabo en México y me gustaría saber tu punto de vista profesional. ¿Qué piensas de los equipos remanufacturados que se venden en México? O sea, ¿existe alguna normativa que nos regule este tema? Porque entendamos que los equipos remanufacturados pues vienen o en su mayoría no los traen de Estados Unidos, donde pues ya son basura para ellos. O sea, ya agotaron el tiempo de vida en Estados Unidos y nos los traen para acá, pues se les hace una manita de gato, se ensamblan algunas piezas. Obviamente, por ejemplo, si hablamos de una cama, yo pensaría que no hay tanto tema, porque pues finalmente es algo mecánico, si no es una cama muy especializada, ¿verdad? Pero por ejemplo, con un monitor de signos vitales, con un ventilador, ¿qué aplica ahí? Porque pues como ya es un equipo que ya acabó su tiempo de vida útil, pues ya no tiene seguramente ni su registro sanitario vigente. Entonces, ¿qué aplica ahí aquí en México? Que ese es un tema muy interesante porque existe una actualización existe una norma que es la NOM 241 SSA1, que es Buenas Prácticas de Fabricación de Establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos. En esta norma está la actualización ahora precisamente y se tocaron varios temas, como refurbish, o sea, hay muchas formas. Eso era una línea como gris, ¿no? Sin embargo, ahora las resonancias magnéticas, el Megatron es lo que sirve, o sea, el Megatron no se caduca, pero todo lo que está alrededor de la circuitería, ¿no? Y eso es lo que va avanzando muy grande, que es el software, el hardware, todo lo que yo pueda hacer alrededor. Entonces, lo que te hace el fabricante es, te maneja el Megatron y te rehace el equipo que está al control. ¿Tú crees que eso sería mal hacerlo y volverlo a vender? Si tiene las garantías del fabricante y otra vez le vuelvo a hacer las pruebas de calidad. Ahí yo diría que no,
Pero, sin embargo, encontramos muchas empresas que no tienen este certificado de fabricante. Por eso. Simplemente Ujú. agarran y contratan gente externa que tampoco está certificada y hacen ese trabajo de refurbish. Como tú lo planteas, así la verdad es que creo que es el porcentaje más pequeño. Eso es algo que está regulado o sea, que se está regulando, y te digo, con esta nueva actualización de la norma, viene contemplado. No viene todo. Por ejemplo, el reuso es algo que no está contemplado. Cuando tú haces un reuso de un dispositivo médico, hay dispositivos médicos que son de un solo uso y que son de reuso. Acuérdense que todo dijimos que era de acuerdo a la intención del fabricante. Si el fabricante te lo pone para reuso, te tiene que decir cómo lo tienes que reusar y te da un proceso de esterilización, de sanitación, de desinfección, en el cual te garantiza que no pierde sus características que lo hacen como dispositivos médicos. ¿Sí me explico? Siempre y cuando tú lo sigas. Y que si tú cumples los tiempos en que te dice y las condiciones, vas a tener la esterilización, porque acuérdense que una esterilización primero tiene que estar limpio, después se desinfecta, después se sanitiza y al final se esteriliza. O sea, es el porcentaje de los bichos que vas matando. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si tú lo sigues, lo vas a tener. Si no lo sigues, no lo vas a tener. Hay cosas, por ejemplo, que sabemos de equipos de endoscopía y demás que tienen un lavador, no se esterilizan per sí, tienen un sistema de sanitización y de reproceso para que se pueda volver a usar, ¿no? Si tú sigues las condiciones del fabricante, pues lo estás haciendo de la forma adecuada. Entonces, ese reuso que tú haces de algo que es de un simple uso y lo usas todas las veces que quieras, pues lo haces también en el hospital, lo haces en todos lados, ¿no? Es más, si te metes hasta está en mercado ilegal, ¿no? A mí me ha tocado meter ¿cómo se llama? Todas estas de venta en línea, ¿no? Sí. Y de repente te encuentras y dices, ¿cómo? O sea, reusado un dispositivo y dices, ¿y la ley dónde quedó? ¿No? Entonces, y más cuando son cosas estériles que van implantados en el ser humano, ¿no? O que van a entrar en contacto con el ser humano, ya sea por un canal natural o por un canal no natural. Todavía hay eso, por canales no naturales que todavía no estás protegido, ¿no? Entonces, ese es un mundo que se empieza a regular. Ahí vamos, hay bastante por hacer, pero la autoridad está trabajando en ello. Y yo creo que eso es algo muy resaltable. Sí, ¿No? completamente, porque la verdad es que yo no pude encontrar como información. Eh, Ahora, por ejemplo, respuesta corta a esta pregunta, Emma, por favor. ¿Qué pasa con los equipos que se venden en México sin registro sanitario? ¿Es No puedes legal o es venderlo. ilegal? No puedes Totalmente venderlo. ilegal. Totalmente ilegal. Y qué Tú, o pasa yo sea, aquí como... hay dos cosas. Yo te lo puedo vender. Yo tengo mi registro. Si tú no me lo pides, para poderlo importar al país, tengo que pasar por una aduana que te piden registro sanitario. Si yo lo importo por algún medio, cajuela, llámese como quieras, que no estoy presentando el registro sanitario, y cuando no es para uso personal, ahí tengo un tema, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué Sí, pasa si yo voy a un hospital y tienen un monitor de signos vitales, por ejemplo, que es una marca que no cuenta con un registro sanitario en México, porque ¿cómo sabes? no hizo ese trámite? Ahí se Porque puede hacer porque yo tengo la potestad, como ser dueño de un hospital, poder hacer mi propia importación para uso interno del médico. pero si lo aplican para un paciente, o sea, si yo estoy como paciente conectado a un monitor que no cuenta con ese registro porque no existe, no porque no lo tiene. Se me haría muy raro. ¿Cómo podría ser eso? De ¿Se lo hecho, pidieron al fabricante? ¿No estuvo? ¿Es un no, fabricante? de hecho es una práctica común y yo lo he visto Es, y no menciono marcas ni empresas porque no quiero morir. nada más dime una cosa, ¿son nacionales? No, no Pues son nacionales. ¿cómo lo están trayendo? Este es Se justamente uno de los llama, facts que yo quiero saber en la vida. pues hay pues no lo sé. A eso tienes que hacer un rastreo, pedir, igual el doctor tiene un permiso de importación nacional. Por ejemplo, cuando empezaron ¿cómo se llama Cyber Robotics? El Da Vinci.
El primero que llegó a México fue una importación que hizo el hospital para uso en el hospital, ¿sí? No tenía registro sanitario, él lo trajo bajo su riesgo y o sea, él tiene su representante. Eso lo puedes hacer tú como médico para una profesión, dado de alto con un permiso especial de COFEPRIS, porque no lo vas a comercializar, lo usas para ti, pero tú eres el responsable ante los eventos adversos. Hasta donde tengo entendido, eso se hace. Eso habría que tocar con la autoridad, pero eso se podía hacer, ¿no? Ahora, a ver, que yo me traiga y lo vaya a comercializar es otro boleto. Eso sí no se vale. Eso se llama mercado ilegal. Por eso te pregunto, tienes que conocer más de los detalles para poderlo decir. Son cosas muy delicadas que tienes que conocer todo el caso. Ok, vamos a suponer que yo tengo la empresa que se llama el Podcast de Biomédica. Y con esa empresa yo importo tanto monitores de signos vitales como electrocardiógrafos de China. Marca Alex. Esa marca es súper china. Y nunca había, y no se comercializa como tal aquí en México. O sea, no hay una fabricación ni un representante aquí porque no tiene registros sanitarios. Pues se saltó a la COFEPRIS. Y la empresa del podcast... ¿Pero cómo le importa? ¿Cómo pasa aduanas? ¿Cómo haces tus permisos de importación? ¿Bajo qué clave arancelaria la estás trayendo? El equipo sí tiene, por ejemplo, CE, que es la certificación europea, o tiene luego el TV. Para poderlo importar, tú tienes que tener una clave arancelaria. En esa clave arancelaria, si cae como dispositivos médicos, al menos que lo esté importando como monitor de televisión, y entonces tiene que cumplir otra regulación. Sí. A ver, tú tienes una regulación, ¿sí me explicó? O sea, las claves arancelarias en todo el mundo son iguales. Es una clave arancelaria, ¿sí? Por ese arancel, tú pagas unos permisos. En México tú tienes eso, la Secretaría de Comercio Exterior lo regula, esa clave. De acuerdo a esa clave, tú tienes que cumplir cierta normatividad. Hay no todos los dispositivos médicos están identificados con clave de dispositivos médicos. Hay muchos que son como partes, refacciones o monitores, ¿sí? Hoy puedes tener un electrocardiograma, que es un monitor y que es un software. Entonces lo puede importar como equipo eléctrico, ¿sí? Pero entonces tiene que cumplir otra regulación de monitores. Ahora, el que lo está trayendo sabe que no lo está haciendo de acuerdo a lo que está estipulado. Esa es la potestad que tenemos nosotros, los que compramos, pedir el registro sanitario. Hay muchísima ciencia atrás de un registro sanitario, igual atrás de una etiqueta. ¿Saben que la etiqueta tiene todo para poderle dar la trazabilidad del equipo, almacenarlo de la forma adecuada durante toda su vida? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Cogemos, abrimos, tiramos la etiqueta y después adelante. Y ahí tiene el número de lote, el fabricante, la serie, la fecha. Todo, las condiciones de almacenamiento, todo viene ahí. Certificaciones, todo. Todo. Entonces, o sea, tú cuando importas, no es todos los equipos, o sea, tú cuando importas tienes que pasar por aduanas. Entonces, cuando tienes en aduanas, tienes una clave de importación, ¿sí? Y dependiendo de lo que sea, pues vas a poner. O sea, si tú lo traes y a ti te dice, tienes tu PC y son equipos propios, pues no lo usas. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú pasas, tú puedes traer contigo tu marcapaso o tu monitor, porque es para uso tuyo. Y no tienes que declarar una aduana. ¿Estás de acuerdo? Claro, pero no para implementar en un hospital, una clínica o un sanatorio. Y así lo declaras. O sea, tú haces una declaración cuando entras que es uso propio. Si tú eso lo vas a comercializar, pues estás haciendo una falta a la ley. O sea, hay dos partes. La ley es una y otro es el que lo cumpla. ¿Sí? Entonces, ¿queremos tener un país diferente? México es un país de primera, pero nosotros somos los primeros que tenemos que darnos cuenta que vivimos en un país de primera, tratarnos como de primera y hacer las cosas de primera. Si jugamos a ver el que avanza no avanza, pues eso no es un país de primera. El México de los grandes
es de los grandes que hacen las cosas de los grandes. Y hacer las cosas de los grandes es hacer las cosas bien, para el bien mayor. El bien mayor no es tu bien personal. Claro, completamente de acuerdo. Y ahorita que mencionas ese México de los grandes, aquí en el podcast de Biomédica tenemos una costumbre, un hábito de pedirle a todos nuestros invitados que nos recomienden alguna lectura que nos enriquezca como profesionales. ¿Cuál es la recomendación de Emma Escandón para toda la comunidad? ¿Y por qué digo que es de los grandes? Yo creo que la lectura es un hábito que debe de estar en nuestras vidas. Cosas como, por ejemplo, que mencionabas de que la tecnovigilancia es para todos, que la podemos llevar a cabo todos. Eso no es del dominio público y yo creo que vamos a echarle más ganas, al menos de nuestro lado, para que sea una información que se permee a todos los que nos rodean, porque sí es algo importante reportar este tipo de incidentes que pudieran suceder, como tú dices, desde un curita hasta un ventilador. Entonces, Emma, ¿cuál es tu lectura obligada para todos los biomédicos? Yo creo que para todo mundo y para todo ser humano, la lectura que a mí más me ha hecho reflexionar, y yo creo que es el libro que más he leído en mi vida, es El Principito. Son los principios básicos que te hacen ver cuando tú tratas a una persona especial, es especial. Entonces, el poder que tenemos nosotros de hacer las cosas y de verlo y de vivir el mundo que vivimos paso a paso. Cuando yo entré a Boston, ese sería mi libro recomendado, o sea, te puedo decir muchísimos, ¿no? Bueno, no muchísimos, porque no soy una gran lectora, pero si quieres de comercial o si quieres, pero yo creo que lo primero como es ser humano. Lo primero, mi primer deber y mi primera cosa antes de ser profesionista, mamá, mujer, lo que quieras, soy un ser humano. Y eso es lo Ah, primero que debemos alimentar a todos. estoy completamente de acuerdo. Yo creo que por eso eres biomédica, porque eres muy humana. Y yo creo que nuestra profesión se trata absolutamente de eso. Y creo que eso es lo que nos diferencia de los electrónicos y de algunas otras carreras que tal vez se pudieran mezclar un poquito en el medio. El que yo lo he notado en el sentido de que nosotros nos preocupamos mucho de forma genuina por el bienestar de las personas que nos rodean. Y permeamos eso en el sector salud, en el sentido de que si vamos a arreglar algo, lo arreglamos bien. Y tú sabes que como ingenieros biomédicos, pues estamos en constante trato con doctores, con enfermeras, que seguramente querrán estar ahí con nosotros, porque yo he visto, por ejemplo, en electrónicos que les gusta trabajar solitos y nadie me molesta. Y en nuestro caso es como un poco diferente. Yo sí lo veo más humano, tal vez puedas pensar tú diferente o lo hayas vivido de forma diferente, también pues se vale, pero la recomendación que nos das y el por qué no las das, me encanta. Yo les puedo decir que cuando entré a Boston, mi director general nació en México, pero se fue criado en Colombia. Y estuvo aquí, ahora ya está en Brasil. Y él hizo se las voy a mandar para que lo veas, que yo fue la primera vez que lo leí, ¿no? El México de los grandes, el México que soñamos y cómo ser un gran México, viva el México de los grandes, ¿no? Y es algo que me impresionó. Y otra de las grandes cosas que me impresionó fue la honestidad, es hacer las cosas bien cuando nadie te ve. Sí, porque es que es tan fácil como dejar eso de lado, porque quieras que no, el cuerpo humano tiende a la flojera, pero en nosotros está exigirle. Es como algo que traemos genético. De hecho, si tú dejas de leer, dejas de alimentarte, el cerebro rápido se duerme, rápido. Entonces sí es importante como vencerte a ti mismo. Creo que esas serían las palabras que yo usaría. Yo creo que cuando dejas de leer, mira, el leer es un medio para aprender y para educarte. Y el día que dejas de educarte, ese día dejas de crecer. Sí, completamente. Completamente de acuerdo. Yo creo que con esto terminamos, Emma. Eh, ¿Algún mensaje final que le quieras dar a la audiencia? Lo más importante en esta vida es ser auténtico. Date tiempo para conocerte,
Date tiempo para aceptarte, porque la gran riqueza que tenemos es que somos perfectamente imperfectos. Abraza tus imperfecciones, que siempre están ligadas a tus mayores perfecciones. Lo más difícil es tener el punto medio. Escucha, equilíbrate y nunca te valores menos que los demás, pero sobre todo más que los demás. Todos somos y tenemos el mismo respeto y por eso somos seres humanos, porque somos complemento. Yo sé que este mes es de la mujer y yo estaría feliz y creo que el día que lo podemos hacer como feliz es que no exista ni el Día de la Mujer, ni del hombre, ni del padre, ni del, ¿no? Estos son días para recordarnos que existe algún tipo de desigualdad o que necesitamos un reconocimiento especial. El día que nos tratemos todos como seres humanos, ese día tendremos una gran humanidad. Muy bien amigos, pues eso ha sido todo por esta ocasión. Si les gustó, por favor, nunca les pido nada. Nada. 5 estrellas y reseña en Apple Podcasts. Si nos ayudan con eso, amigos y amigas, contribuyen a que este contenido siga llegando a todos ustedes, a todos esos ingenieros formados y en formación. No se olviden, por último, de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como @el podcast de Biomédica. Qué nombre tan obvio, ¿verdad? Amigos y amigas, eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos la siguiente semana. Bye.